Lo decíamos en el comienzo, vamos a hablar de lo que está dejando este año legislativo en la provincia de Santa Fe, lo que se ha sancionado y lo que ha quedado ahí pendiente. Entre las cosas sancionadas a último momento, en la última sesión ordinaria, tiene que ver con la defensa de las víctimas, proyectos, entre otros, porque había varios, pero de Oscar Cachi Martínez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto dialogar con ustedes y la televidencia. ¿De qué se trata este proyecto que desde hace tiempo venías impulsando? Ayer tiene media sanción de proteger o dar un marco de protección a las víctimas en la provincia de Santa Fe. Sí, de reconocerle los derechos humanos a un sector vulnerable, de cientos de miles de santafesinos que se ven atravesados por el delito, sobre todo cada vez más producto de la situación de inseguridad por la que la provincia pasa. Es muy importante trabajar sobre la prevención y la sanción del delito, pero también de curar las heridas, de sanar a aquellos que han sido atravesados por el delito y donde el Estado tiene una enorme responsabilidad, porque ha sido justamente por no garantizar la seguridad o terminar con la impunidad o hacer que aquellos que violan la ley penal tengan la sanción respectiva. ¿De qué manera se lo garantiza a través de esto? Bueno, a través de una ley como la que hemos estado planteando, y de paso aprovecho la oportunidad para agradecerle a las víctimas y familiares, a Graciela Brondino, también a Susana Espizamilio, a todas las víctimas que han participado en este proceso, no solo haciéndola participar de manera más robusta en el proceso penal, ¿no? A Inés Massino también, sino también, permitiéndole que tengan acceso a la información. Esta ley le impone la obligación a todos los responsables que participan con las víctimas de cualquier poder en brindarle información. Nadie está preparado para sufrir la muerte de un familiar o sufrir un atentado contra su vida o contra su patrimonio. Y esto impone esa obligación. Garantizarle la asistencia jurídica, no solo el asesoramiento, sino el patrocinio. Es muy difícil explicarle a la ciudadanía que la provincia de Santa Fe le brinda asistencia jurídica al imputado y a la víctima no se le brinda esa asistencia jurídica en todos los casos. La necesidad de protegerla a la víctima en el proceso penal para no ser revictimizada, evitando el contacto con el imputado, garantizándole esta ley plantea que pueda declarar en su domicilio o que pueda declarar por medios electrónicos o también que no pueda tomar contacto con el imputado en las audiencias o con el público, que se reserve su identidad y también que se actúe de manera decidida para protegerlas en situaciones de peligro. Por ejemplo, en el caso de delitos contra la vida, o la integridad física, o en el caso de delitos cometidos por organizaciones criminales. Oscar, cuando uno escucha, trabajamos los dos en radio, y es muy, a menudo llega ese mensaje, el problema de la delincuencia pasa porque los agarran y a los 3 días están afuera. ¿Cuánto hay de razón, crees vos, en esto? Porque también hay que explicar a la gente que en el Congreso Provincial pueden tener determinada intervención, pero el Código Penal es materia de legislación nacional. ¿Cuánto hay de eso, crees vos? ¿Y cuánto hay de, tal vez, la gente que creen, digamos, que le falta ver la dimensión del problema, el problema en su integridad, ¿no? Bueno, algo de eso hay. Por ejemplo, un proyecto que yo presenté hace 15 meses ya, es que el que porta o usa arma en la comisión de un delito... Pero eso lo presentó el gobierno también. Lo presentó ahora y bienvenido sea. Tal vez yo no esté tan de acuerdo en la forma, porque justamente avanza sobre algunas formas que pareciera ser que se está, tipificando un delito, pero claramente el que usa o porta armas, de hecho, en la comisión de un delito es muy probable que lo use para intimidar a víctimas o testigos, y entonces, desde el punto de vista constitucional, estamos respetando el fallo Díaz Besone, que dice que no se puede privar de libertad salvo en peligro de fuga o peligrosidad procesal, y ahí hay un caso de peligrosidad procesal.
Creo que es muy importante esta apertura del diálogo, lo comentábamos fuera de cámara, que está haciendo el gobernador. Nosotros hemos presentado un proyecto de emergencia también en materia carcelaria. ¿Sabes lo que dice la gente? Dice, bueno, si metemos más gente presa, ¿dónde va a ir? Porque tenemos los penales llenos, las comisarías, tenemos problemas de escapes porque hay 40 en lugar donde debiera haber 15, ¿no? Bueno, es que claramente el Estado tiene que actuar en esa materia. Incluso mejorar el funcionamiento de las cárceles y tratar de reinsertar a aquellos que han cometido una falta para que vuelvan a ser, para que las cárceles no sean una escuela de delincuencia, sino que sean una forma de que se cumpla la sanción que la sociedad impone. Pero me parece que bueno, que estos son temas que hay que abordar, y creo que el diálogo, que es otro de los elementos positivos de esta norma, que el diálogo debe abrirse, ¿no? Yo lo he planteado, la necesidad de que el gobierno retome el camino del diálogo, que tal vez sea la pata más débil, ¿no?, de esta gestión, con todos los poderes y con todos los niveles de gobierno, porque el tema de la seguridad es un tema demasiado importante para creer que lo va a resolver una sola persona, ¿no? Vos lo decías y lo estás diciendo con cierta esperanza de retomar un camino de diálogo. Muchas veces ha sido crítico justamente la gestión de Perotti de no abrir el juego. Del otro lado dicen, bueno, una cosa es abrir el juego y otra cosa es hacer lo que quieren otros poderes. Un gobierno que se ve casi a veces acosado por la Cámara de Senadores, que no ha tenido muchos resultados legislativos. Este diálogo es un diálogo hacia adentro del peronismo o con toda la fuerza, lo que se necesita. No, bueno, en términos generales yo creo que todos tenemos este mismo diagnóstico de que tal vez sea la pata más débil la capacidad de dialogar, ¿no? Pero en materia de seguridad concretamente hay que dialogar con todos los poderes, con todos los niveles de gobierno. Yo creo que el gobernador también va a citar a los intendentes, y con todas las fuerzas políticas, no solo el justicialismo. Ahora, en una mesa tan grande, Oscar, ¿qué tanto se puede resolver cuando vos tenés 50, 60 personas ahí? Mirá, todos los hombres tenemos la tentación, hombres y mujeres que trabajamos en política, de creer que nuestra idea y nuestras soluciones es la única. Son las mejores, ¿no? Pero justamente esta ley demostró, ¿no? Yo tuve un proyecto, pero fue enormemente enriquecido a partir del aporte de todos. Y sobre todo escuchar al que está afectado, ¿no? A las víctimas de delito, la verdad que participaron en este proceso activamente, y aún a costa del descreimiento, porque no se las escuchaba desde el ámbito institucional. Vos lo planteás desde el tema de seguridad, y bienvenido seguramente este diálogo. Te llevo al plano más, al pago chico, el peronismo, después de lo que ha sido una derrota, que algunos dentro del peronismo dicen, bueno, no fue tan mal, en Córdoba, en Entre Ríos le fue peor. ¿También hace falta diálogo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, las elecciones intermedias tampoco hay que demonizarlas, ¿no? Y creo que en el ámbito provincial el gobernador plebiscitó su gestión cuando se puso como candidato. No nos ha ido bien, 16 de 19 departamentos se perdieron, en las 10 ciudades más importantes en concejales se perdió. Y también se perdieron 11 de las 14 municipalidades que estaban en juego. Ahora, ¿eso qué significa? Reconocer esa situación, corregir la gestión, hacer un cambio de rumbo. ¿Es cobardía? No, es inteligencia, digo, volver a reflexionar y retomar una agenda política que tenga que ver con la gente. Creo que nosotros logramos despertar las expectativas de los santafesinos y las esperanzas, porque había un peronismo que estaba transitando el camino de la unidad en la diversidad, donde todos podíamos poner nuestro aporte, pero nadie se sentía dueño del aporte de todos, digamos, cada uno su granito de arena, nadie es dueño del arenero, ¿no? Y me parece que hay que retomar ese rumbo y retomar una agenda política propositiva, donde seguramente la seguridad va a ser prioritaria, pero la educación también. Hemos padecido una pandemia, no tenemos una evaluación de lo que ha sucedido y hay que recuperar el camino perdido. En materia de salud, es decir,
Obviamente está bueno los reconocimientos que hagamos a médicos y enfermeras, pero hay que resolverle el problema laboral y aprovechar todos esos recursos humanos para mejorar la calidad de la atención. Vos sabés que yo he sido siempre defensor de la idea del salud 24 horas y podría ser un instrumento justamente para mejorar la atención primaria de salud o la conversión de los planes en empleo genuino, que todos creo que ya entendemos, ¿no? Que para recuperar la cultura del trabajo, nada mejor que un empleo digno, ¿no? Más allá de la asistencia que ha sido importante en un contexto donde si no hubiera existido, y esto también hay que decirlo, no sé cuál hubiera sido la realidad social de la Argentina, pero el objetivo de un gobierno tiene que ser generar empleo. Oscar, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros Gracias. de política. Bueno, hacemos la última pausa y nos despedimos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Siguen las obras en la ciudad por más de 2.000 millones de pesos. ¿Sabés qué quiere decir? Que la municipalidad llega a barrios como nunca antes, con asfalto, iluminación, desagües y plazas. Además, con el plan Santa Fe se ilumina, calles y avenidas van a contar con 3.500 nuevas luces LED de calidad. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Estamos cerrando HDP, sí, Mario. Aquí lo dijo Martínez, es un secreto a voces dentro de la dirigencia política que el gobernador va a convocar a mitad de semana que viene a las fuerzas políticas para hablar sobre todo del tema de seguridad, ¿no? Así que vamos a ver si va a ser una actitud de esta semana de Perotti o, como si muchos le están reclamando, abra el juego para tener 2 mejores años de los dos últimos de su mandato, ¿no? Quedan 2 años, será un gobierno más dialoguista. ¿Tendrá que ser más dialoguista? La gran pregunta. Nos despedimos. Hasta la semana que viene, gracias.